Se llamaba Apio Claudio y pertenecía a la misma familia que el anciano Decemviro. Censor, 30 años antes, había vestido 2 veces la toga consular, obteniendo durante su mandato 2 resultados perdurables: un acueducto que llegaba hasta Roma y la calzada de la misma hasta Capua, que lleva aún su nombre. Era viejo y estaba enfermo durante las negociaciones con Cineas, pero a pesar de ello se hizo conducir al Senado en litera. A los padres de la patria les soltó un discurso que les abrió los ojos a la verdad. La tradición pretende que Claudio hizo cambiar la actitud de los senadores por medio de palabras muy duras. Cineas, griego sumamente culto, quedó impresionado por los bárbaros romanos y a su regreso dijo a Pirro: viendo al Senado romano creí encontrarme en una asamblea de reyes, pero también le transmitió la respuesta de estos, que Roma no negociaba con ningún enemigo que violara el territorio de Italia. Sería este uno de los principios inquebrantables de su política, aunque parece poco probable que hubiera sido fijado en la época de Apio Claudio, pues el concepto de suelo italiano no se identificaba aún con el del territorio romano. Los romanos, pues, rechazaron las proposiciones de paz formuladas por Pirro, aunque esta decisión fue motivada por un factor político más que por la elocuencia de Apio, ya que apareció en la desembocadura del Tíber una flota cartaginesa cuyo admirante propuso a los romanos un tratado de alianza para luchar contra Pirro. El verdadero propósito de los cartagineses era conquistar Siracusa, sin sentirse amenazados por Pirro, a quien los aliados romanos se encargarían de inmovilizar en Italia. Pirro en Sicilia. Desde el siglo anterior, quizás antes, romanos y cartagineses venían concertando relaciones comerciales. Hacia el año 358 a.C., ambos pueblos establecieron un pacto de amistad a condición de que los romanos no mandaran expediciones comerciales al África, más allá de un cabo situado a unas cuantas decenas de kilómetros al norte de Cartago, ni que tampoco extendieran su comercio en España, al sur de la actual Cartagena. En las posesiones cartaginesas de Sicilia, romanos y cartagineses serían iguales en todos los terrenos. Por su parte, los cartagineses no ejercían ninguna violencia contra los aliados de Roma en el Lacio, si entrasen en guerra con latinos que no fuesen aliados de Roma. El texto dice que los cartagineses no construirán ningún domicilio fijo según su costumbre en el Lacio, de modo que si tomasen alguna ciudad deberían cederla a los romanos. 70 años después, el tratado experimentó unos cambios y se convirtió en una alianza militar contra Pirro. Entre otros detalles, la marina cartaginesa se ponía a disposición de los romanos para el transporte de sus tropas, ayuda naval que, por otra parte, permitían a los romanos incomunicar a Pirro con su patria. Los belicistas habían atraído al Senado romano sus puntos de vista, imponiendo la continuación de la guerra. Al mismo tiempo, la situación de Siracusa llegó a ser tan desesperada que Pirro no pudo abandonar a su suerte. Sabía muy bien que su destino estaba ligado al de esa ciudad. Si los cartagineses la conquistaban y se apoderaban así de Sicilia entera, su posición en Italia sería insostenible. Sus tropas caerían impotentes en manos de los romanos y cartagineses. Por el contrario, si aseguraba sus fuerzas en Sicilia, conseguiría también el medio de terminar con ventaja la guerra con los romanos. Como la mezquina flota romana era impotente para impedirle el acceso a Sicilia, aceptó pues el dominio de la isla que le ofrecieron los angustiados siracusanos. Pirro hizo rumbo a la isla con la mitad de la flota, dejando la otra en Italia, a las órdenes de su hijo, para proteger a los aliados griegos contra los romanos. Los cartagineses no pudieron impedir que Pirro desembarcara en Sicilia, reuniera en poco tiempo a todas las ciudades griegas libres bajo su mando y llevara la guerra contra el enemigo tradicional, con tanto éxito que los cartagineses hubieron de abandonar casi toda la isla. Estos ofrecieron a Pirro todas sus posiciones sicilianas, excepto una ciudad fortificada en el extremo oeste de la isla, donde hoy se levanta Marsala, a condición de que abandonara el país. Incluso le regalaban dinero y barcos de guerra para sus futuras campañas. Sus intenciones eran claras. ¿Qué podían hacer las ciudades griegas de Sicilia sin Pirro? Se comprende, pues, por qué Pirro rechazó la oferta cartaginesa. Nunca fue tan poderoso el rey del Epiro. Pero apenas los aliados se sintieron seguros, adoptaron la conducta mezquina de las colonias de la Magna Grecia. Los sicilianos opinaban que el gobierno de Pirro era demasiado severo. Entretanto, Pirro debió escuchar las apremiantes llamadas de socorro de los samnitas y otros pueblos de Italia, que le llegaban desde Tarento, ahora oprimidos por los romanos. Regresó a Italia para acudir en su ayuda una vez más, pero su reino de Sicilia, tan prometedor al principio, se deshizo en menos tiempo que el que necesitó para erigirse.
Una tras otra las ciudades griegas de la isla entraron en relación con los cartagineses y les enviaron tropas. A partir de entonces, el hombre que soñara convertirse en el Alejandro de Occidente ya no actuó como estadista, sino como militar de fortuna. Pese a su valor, a su conducta caballeresca y el halo de romanticismo que le rodeaba, Cristo, cerca de Benevento, en el país de los samnitas, Pirro no consiguió vencer a las legiones romanas, con un resultado incierto que equivalía a una derrota. Su ejército, peligrosamente debilitado y sus arcas vacías, el héroe, antaño tan temido, no tuvo otra alternativa que volver a su patria. Después de 5 años de guerra, abandonó aquel país donde había anhelado crear un imperio poderoso. Vuelto a Grecia, probó otra vez suerte conquistando gran parte de Macedonia y Tesalia entera, llegando como vencedor hasta el Peloponeso. En todas partes se le aclamaba como el libertador del yugo macedónico. Parece que fue herido de muerte en 272 a.C., en un combate por Argos, donde incluso las mujeres participaron en la lucha lanzando piedras desde los tejados. Los habitantes de Argos cuentan que, disfrazada de anciana, Deméter, la diosa protectora de la ciudad, mató de un ondazo al célebre héroe. El triunfo final de los romanos sobre Pirro anunciaba futuras victorias sobre todos los sucesores de Alejandro Magno. La legión había vencido a la falange. De golpe, Roma se atrajo la atención del mundo entero. Una nueva potencia entraba en el escenario del mundo, a la par de Egipto, de Macedonia y del reino asiático de los Seleucidas. Un hecho se produjo entonces que no debemos omitir. Poco después de regresar Pirro a Grecia, llegó una embajada egipcia a Roma y propuso un pacto de amistad que el Senado aceptó gustoso. ¿Acaso Roma no podía compararse con las grandes potencias de Oriente en cuanto a número de habitantes, pero militarmente les era superior? Después de la batalla de Benevento, Italia del sur cayó por entero en poder de los romanos. 10 años más tarde dominaban en toda la península Apenina hasta el Rubicón, río que durante mucho tiempo sería frontera entre Roma y los territorios galos del norte. Roma aseguró su nuevo poder mediante una extensa red de colonias militares. El idioma y las costumbres latinas se extendieron por toda la península y el campesino romano consolidó con el arado lo que había conquistado con la espada. No hay que imaginarse que las fronteras naturales entre los pueblos de Italia desaparecieran, ni que la península llegara a ser tan pronto un estado nacional romano, pero en cosa de un par de siglos, ¿por qué no?, especialmente las élites, los herodianos de esas naciones, la lengua y las costumbres griegas se mantuvieron mucho tiempo en la antigua Magna Grecia e incluso influyeron en los latinos y romanos. Los romanos cultos tenían a gala imitar cuanto podían a los griegos. De esa manera, el helenismo adquirió un poder irresistible en la esfera cultural, mientras los romanos sometían a otros pueblos en el terreno político. Los romanos tardaron siglos en domesticar completamente el territorio situado entre el Rubicón y el estrecho de Mesina. Progresaron con lentitud, pero supieron conservar lo ganado. Durante la guerra entre romanos y cartagineses, poco después de la unificación de Italia central y meridional, los pueblos de Italia central no manifestarían el menor síntoma de rebelión contra la autoridad romana. Las guerras púnicas. Dos rivales. La lucha por Sicilia. Cuando Pirro abandonó Sicilia en el año 276 a.C., parece que exclamó: «Detrás de mí dejo un buen campo de batalla para romanos y cartagineses». Los romanos, como dice Polibio, tenían que impedir a sus adversarios que construyeran un puente que los condujera a Italia. Por ello, cuando los cartagineses hicieron sentir su yugo en Mesina y la ciudad pidió ayuda a Roma, los romanos no dudaron en intervenir, aunque tuvieran verdadera necesidad de paz después de la penosa guerra contra Pirro. Esta decisión fue tomada en 264 a.C. Fue el comienzo de las guerras más peligrosas que Roma entablara jamás y que recibieron el nombre de púnicas, pues los romanos llamaban punos a sus vecinos fenicios. La lucha entre Roma y Cartago tenía un objetivo más importante que el estrecho de Mesina. El mundo mediterráneo veía de nuevo enfrentarse a dos colosos como en Maratón, Salamina y Platea 2 siglos antes. Una vez más, Oriente y Occidente, semitas e indoeuropeos, se disputaban la hegemonía. En esta época, romanos y cartagineses eran los dos únicos estados civilizados que manifestaban vitalidad política en Occidente. Uno de ellos llegaría a ser tarde o temprano el dueño de la cuenca entera del Mediterráneo, pero nadie podía prever cuál de los dos lo conseguiría. El estado romano era continental.
Cartago, un prototipo de potencia naval, el núcleo del estado cartaginés, no era mucho más extenso que el actual Túnez, ni poseía la totalidad de este territorio. En cambio, Cartago se había posesionado de casi todo el litoral austral, de poniente Mediterráneo, llegando a ser una de las ciudades más ricas del mundo. Sus riquezas hubieran podido ser superadas únicamente por los tesoros del imperio persa, de haber resistido éste los ataques de Alejandro Magno. Dícese que tenían una estatua de Baal de oro puro por valor de 1000 talentos en un templo con el techo recubierto con placas también de oro. Cartago era centro de una talasocracia comparable a la Venecia medieval o al moderno imperio británico. Su poderosa flota e inagotables recursos daban a la ciudad una superioridad aplastante sobre Roma, pobre y sin marina de guerra. Pero, ¿quién triunfaría? ¿El dinero o un gobierno que defendía los intereses particulares de sus ciudadanos más afortunados, tanto como estos se desgañitaban por realzar la gloria de su patria? El primer acto de las guerras púnicas tuvo efecto en Sicilia. Los romanos salían victoriosos de los combates terrestres, pero ¿qué significaban estos si Cartago, pujante metrópoli comercial, no cesaba de recibir por mar nuevas riquezas y aprovisionamientos? Para conseguir un resultado eficaz, los romanos tendrían que vencer en el mar, dominado por el enemigo, pero los campesinos de la campaña querían a toda costa la lucha por tierra. Catón, el más romano de los romanos, lamentaba 3 cosas en su vida. Una de ellas, haber usado un barco como medio de transporte cuando hubiera podido ir a pie. Con todo, el pueblo romano tuvo que cambiar pronto de actitud y pensar en la construcción de una flota moderna y poderosa. Los campesinos del Lacio y los pastores de los Apeninos eran incapaces de manejar el remo y el gobernale, pero los romanos se habían anexionado poco antes otros pueblos que poseían experiencia en la navegación. En Etruria podía encontrar Roma excelentes marinos. Los tarentinos y otros habitantes de la Magna Grecia sabían cómo construir navíos y podían constituir el nervio de la tripulación romana. Estas circunstancias y un casual descubrimiento en el dominio de la estrategia naval permitieron a los romanos alcanzar una victoria en la cuadra de Miles, cerca de Mesina. La invención consistía en unas pasarelas de abordaje que, lanzadas desde los barcos romanos, se sujetaban al puente de los navíos enemigos gracias a unos garfios de hierro. Así podían abordar al buque enemigo y luchar cuerpo a cuerpo. De súbito, esta victoria naval convirtió a Roma en potencia marítima. Naturalmente, los romanos no podían aún medirse con los marinos enemigos. Cierto día de tempestad, una flota compuesta de 360 navíos perdió las 3/4 de sus naves al chocar contra el litoral meridional de Sicilia. Los romanos, enérgicos y tenaces, botaron pronto otra flota. Siguiendo el ejemplo de Agatocles, estos navíos transportaron tropas al África y amenazaron a Cartago, pero la expedición fue desastrosa para las armas romanas, revés tanto más peligroso cuanto que los cartagineses habían encontrado en el joven Amílcar, apellidado Barca, el Rayo, un almirante y un general de primera clase, que saqueó las costas de Italia. Los romanos reunieron sus últimas fuerzas para vencer por mar. Las arcas del Estado estaban vacías, pero los ciudadanos más ricos dieron prueba de generoso patriotismo y facilitaron los fondos necesarios para la construcción de los navíos. Cada uno se encargaba de sufragar los gastos requeridos para equipar un barco, y aquellos cuyos medios no alcanzaban a tanto se unían con otros ciudadanos para coayudar en la tarea. Semejante esfuerzo sorprendió al enemigo, que sufrió una derrota aplastante a lo largo del litoral occidental siciliano en el año 242 a.C. Los cartagineses abandonaron toda esperanza y propusieron la paz. De hecho, habían perdido ya Sicilia hacía años y las posibilidades de reconquista parecían nulas. Por su parte, los romanos nada ganaban con las hostilidades. Se firmó pues la paz. Cartago perdía Sicilia y se comprometía a pagar 3.200 talentos como indemnización. La guerra había durado 24 años sin interrupción. Muchos soldados que participaron en el combate decisivo habían nacido en pleno conflicto. Sabiendo que en 6 años la población romana disminuyó en 50.000 personas, las pérdidas humanas causadas por la guerra pueden calcularse en una sexta parte del total de sus habitantes.